Muy bien, pueden ir en sus Biblias a capítulo 9, al final de capítulo 9 de Hechos, y mientras que van ahí voy a orar. Señor, te damos gracias por darnos esa oportunidad para venir aquí todos juntos, de estudiar y escuchar tu palabra. Hay tanta verdad aquí que muchas veces nosotros ignoramos durante el resto de la semana. Hay tanta verdad aquí que realmente puede impactar nuestras vidas y sin embargo tantas veces somos sordos, necios, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y Señor, te damos gracias porque no nos abandonas, sino nos demuestras misericordia y gracia al revelar tu palabra a nosotros. Y queremos, Señor, esta mañana alejarnos de todas las distracciones, sea lo que sea que está pasando en nuestras vidas, por lo menos esos 40 minutos para que nosotros podamos escuchar de ti. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, algunos de ustedes saben que yo vengo de un trasfondo un poco diferente. Muchos me preguntan, hey Robbie, ¿de dónde eres, verdad? Eres brasileño porque sabemos que no parece como blanco, pero no habla como latino o hispano, entonces, ¿de dónde eres? Y yo en realidad, crecí en una familia bicultural, entonces la mayoría de ustedes saben, pero mi papá es de la India, es del sur de la India, entonces bien oscuro en cuanto a su piel. Y mi mamá es de Estados Unidos, entonces ella es bien blanca. Entonces la gente cuando conoce a mis papás no entienden qué es lo que está pasando. Y yo puedo llegar en el medio y yo, ok, ya entiendo qué es lo que está pasando. Pero es interesante porque toda la vida, no importa dónde yo estaba, si yo estaba en la India, ellos me consideraban no de la India. Si yo estaba en Estados Unidos, no era blanco como los de Estados Unidos. Yo he estado en lugares como África donde ellos me llaman blanco y he estado en otros lados del mundo donde me llaman negro. Entonces uno está todo confundido, pero nunca siente como parte de lo que realmente todos los demás experimentan. Y yo sé que muchos de ustedes tienen la misma experiencia, que uno siente excluido. Y eso puede ser simplemente por donde somos o simplemente por cómo somos. Entonces, si somos el último niño que está en la cancha de fútbol que le escojan, tú sientes excluido. O si en el grupo de amigos o amigas ellos no te invitan a algo, sientes excluido. Y lo que realmente vemos es que aún en las escrituras vemos que hay una realidad espiritual a esa exclusión o ser separado de lo que Dios está haciendo. Nosotros sabemos simplemente por las escrituras, si todos hemos fallado, si todos hemos pecado, entonces somos fuera de la presencia de Dios. Pero los judíos, siendo parte del pueblo de Dios, de Israel, ellos por mucho tiempo habían visto donde Dios dice, no, ustedes tienen que vivir de una manera separada de todo el resto del mundo. Entonces, mientras que aquí son los paganos, los que creen en muchos dioses, los que sacrifican sus hijos a dioses, los que adoran con prostitutas en templos para otros dioses, ustedes adoran a un Dios y así es como ustedes deberían de adorar a ese Dios, a través de la ley. Ahora, a través de la historia de Israel, vemos en el Antiguo Testamento, ellos nunca pudieron cumplir con eso, ellos igual se mezclaban con todos los otros pueblos. Y entonces llegamos al tiempo de Jesús y un poco después de Jesús, donde estamos viendo, y hemos llegado a un punto donde los verdaderamente religiosos, si quieren honrar a Dios, han excluido a todos los demás. Tanto que ellos no intermezclaban, ellos no comían con personas que no eran judíos, ellos no tenían compañerismo con personas que no eran judíos, querían mantener esa separación. Entonces llegamos al texto de hoy, donde vamos a ver que Dios va a empezar una nueva época en su redención, en qué es lo que está haciendo, donde Él va a dar el privilegio a los que están considerados fuera del pueblo de Dios, Israel, ahora Él los va a incluir dentro del pueblo de Dios. Y eso es importante, especialmente para nosotros, porque la mayoría de nosotros caeríamos en esa categoría de estar fuera de Israel, porque no somos del pueblo judío o de Israel. Entonces lo que vemos hoy es cómo Dios está actuando de una manera soberana, está orquestando todo para darnos aún a nosotros 2000 años después, el privilegio de participar y no ser excluidos, sino
involucrados dentro del pueblo de Dios. Entonces, nosotros vamos a empezar al finales del capítulo 9, donde tenemos a Pedro. Entonces vimos la semana pasada, Claudio estaba hablando de la conversión de Saulo, como Dios va a trabajar de Saulo en las siguientes semanas, pero él todavía está trabajando a través de Pedro. Y Pedro está en dos diferentes lados. Primero está en Lida y después en Jope, y no voy a leer toda la historia, pero hace dos milagros realmente impresionantes. En Lida, él sana a un hombre que es paralítico y él empieza a caminar y un montón de personas se convierten en Jesús. Después va a Jope, los llaman, hay una señora que es viuda, ella muere, pero ha ayudado muchísimo a todo el pueblo ahí, todos están hablando de qué bien, ella hizo tantas cosas para nosotros. Ellos la llaman, la mandan a traer a Pedro, Pedro llega ahí y la levanta de entre los muertos. Entonces cosas locas, cosas grandes, milagros que no tienen sentido están todavía pasando por Pedro, y entonces en medio de eso realmente nos está preparando para los capítulos 10 al 11, donde empezamos a ver que Dios sigue moviendo aún en diferentes regiones. Entonces, él hace el primer milagro aquí en Lida, después va a Jope, y ahora vamos a empezar en el capítulo 10 en Cesarea, donde es unos 31 millas de distancia, un buen 2 días de estar caminando. Pero en eso, solo para darle un poco más de entendimiento, aquí tenemos esa tableta, es una inscripción, me imagino que todos lo pueden leer. Es una descripción que se puede encontrar, que eso en realidad era una placa que ellos tenían en el templo. Y para realmente que nosotros entendamos cómo ellos se separaban entre los judíos y los gentiles en ese tiempo, esa placa estaba puesto ahí en las afueras y decía eso: ningún extraño o gentil debe de pasar por ese muro dentro del templo, sino esa persona será responsable por su siguiente muerte. Entonces, están diciendo, si ustedes pasan esa raya, te vamos a matar y tú eres responsable por eso. Así de en serio tomaban esa separación. Y cuando vamos a Efesios, es por eso que Pablo está escribiendo aún al pueblo en la iglesia en Efesios, y él dice, hey, ahora Dios ha roto eso. Jesús murió, abrió el muro que dividía, y ahora en vez de que ustedes no pueden entrar aún en el templo de Dios, Dios viene a morar en ustedes. Dios está actuando de maneras impresionantes en eso, y eso es el primer paso aquí que vemos en el capítulo 10. Entonces, vamos al capítulo 10, versículo 1, y empieza así. En Cesarea vivía un oficial de ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Entonces nos presenta un nuevo personaje aquí. ¿Qué es lo que aprendemos de él? Aprendemos que él vive en Cesarea, o sea, no están en el mismo lugar que estaba Pedro. Pero él es un es un oficial de ejército romano, es gentil. Ellos hubieran normalmente creído en los dioses de la mitología romano-griego que nosotros conocemos hoy en día, Júpiter y todos los otros. Y él se llama Cornelio y era un capitán del regimiento italiano. Es un regimiento real, tenemos pruebas arqueológicas que ellos hubieran estado en ese lugar alrededor de 41 después de Cristo. Entonces es algo real, pero no es simplemente un gentil. De alguna manera, él, al vivir entre los judíos, eso ha tenido un impacto en él. Entonces él ha reconocido a un solo Dios. Dice que es un hombre devoto y lo califica como alguien devoto porque da generosamente a los pobres, y él también oraba a Dios con frecuencia. Ellos lo llaman un temeroso de Dios. Tenían diferentes categorías para gentiles que seguían el Dios de Israel, pero una de esas categorías era temeroso de Dios. Simplemente él creía y seguía al Dios de Israel. Ahora, aquí es lo interesante. Aún en esto, vemos que aunque
él sigue a Dios, no ha recibido todo el entendimiento que Dios le quiere dar en cuanto a quién es Cristo y la salvación a través de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver que Dios esté obrando. Entonces seguimos leyendo en el versículo 3. Una tarde, como a las 3, es una hora muy normal para ellos estar orando, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. No sé si ustedes se dan cuenta, cada vez que se aparece un ángel, la reacción de nosotros, de seres humanos, es tener miedo. Ni me puedo imaginar cómo es Dios, pero él tiene ese miedo. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. El ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ese gentil con acceso limitado, entendimiento limitado, él actúa igual sobre las cosas ilimitadas y Dios lo escucha, Dios lo ve y ahora él va a hacer algo para traerle a él. Versículo 5. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope, se acuerda, ahí está donde Pedro, y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él estaba hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. No sé si ustedes saben, pero mi esposa es de Costa Rica. En Costa Rica no hay direcciones. Me imagino que varios otros países son así. Entonces, para llegar a un lado, uno tiene que decir, ok, pasas el árbol de mango y sigues 500 al norte, 50 al este y vas a llegar al portón verde, algo así. Entonces no hay dirección, igual ellos. Entonces ellos simplemente están diciendo, hey, busque el hombre que se llama Simón y lo que él hace es curtidor de pieles. Entonces ellos tienen que llegar y empezar a buscar dónde están ellos. En cuanto al ángel se fue, eso es inmediato, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Él escucha y inmediatamente él actúa. Tiene una revelación, tiene esa visión, viene un ángel, hey, yo voy a hacer algo porque Dios me está llamando a hacer eso. Lo que me impresiona aquí es qué tan personal es nuestro Dios. Es un Dios soberano sobre todo el universo y Él escucha las oraciones, ve que ese Señor está siendo generoso y entonces Él quiere alcanzarlo. Él conoce el corazón de ese hombre y va a darle la oportunidad de creer y obedecerle. Entonces da esas instrucciones y de una vez Cornelio actúa. Bueno, versículo 9, es un cambio de escena, ¿verdad? Estamos viendo una película, terminamos con una parte de la historia, ahora vemos la otra parte de la historia. Versículo 9, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Entonces ya Dios ha mandado a esos hombres para buscar a Pedro. Pedro no sabe nada de eso. El día siguiente está arriba en el techo básicamente para orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. No sé por qué incluye ese detalle, pero es interesante. Pero mientras preparaban la comida, entonces él estaba esperando la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Cornelio dijo: sí, Señor, voy a enmendar eso. ¿Qué es lo que dice Pedro? No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Entonces, mientras ese gentil que no conoce a Dios obedece inmediatamente, Pedro, el apóstol que ha hecho esos grandes milagros, él le dice no a Dios. Empezamos a ver qué tan enraizado está esas creencias religiosas en él. Ahora, nosotros sabemos que para ellos comer cosas que no eran según la ley, obviamente él nunca lo había hecho y lo veía como algo impuro o inmundo. Si yo hago eso, entonces yo soy igual que todos los demás.
Entonces eso no era parte de la dieta de los gentiles, de los judíos. Pero no solamente eso, cuando ellos hablan de eso, están hablando también que si ustedes comen ese tipo de comida, también ustedes van a tener compañerismo con ese tipo de personas. Entonces está realmente dirigiéndose a Pedro y diciendo, ahora Pedro, tú puedes comer esa comida y puedes estar con los gentiles y Dios dice que está bien. Está rompiendo barreras, está rompiendo el marco religioso que está en la mente de Pedro y es algo muy, muy difícil. Entonces, cuando llegamos al versículo 17, dice así, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? A mí me parece bastante obvio qué significa la visión, pero para él todavía le cuesta. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. Andaban preguntando, llegan a la casa, ellos ya justo en ese momento que Pedro está tratando de averiguar, descifrar qué es lo que significa esa visión, ellos llegan. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear, no te preocupes porque yo los he enviado. Entonces él está tratando de entender qué es lo que está pasando aquí. Llegan esos hombres, son de un oficial romano, eso puede ser algo que es una amenaza. Entonces el Espíritu le da ánimo y le calma y dice, hey, no te preocupes, yo los envié, puedes ir con ellos. Ahora, en esto nosotros tenemos que reconocer, Pedro tiene que ahora humillarse, obedecer a Dios, y por otro lado, los mensajeros, ellos no saben qué es lo que está haciendo Dios en ese momento. Lo que estamos viendo es que Dios está realmente orquestando todo esto para que Cornelio y su familia lleguen a conocerle. Es impresionante. Y cuando yo aún pienso en mis propias circunstancias, o cuando ustedes piensan en sus propias circunstancias, cómo llegaron al Señor, o aún cómo llegaron aquí a la iglesia, o a conocer al Señor, eso no es por coincidencia, gracias. No es por coincidencia. Eso es porque Dios está obrando. Es porque Dios está encargado de todo eso. Entonces ninguno de nosotros tenemos nada para jactarnos, decir yo soy más espiritual que otro, yo soy más religioso que otro. No, tú estás aquí por la gracia y misericordia de Dios. Y tenemos que reconocer que Dios nos ama de tal manera que Él está orquestando todo eso. Y algunos de ustedes que no han conocido al Señor todavía, aún puede ser que están aquí por eso hoy. Porque Dios los ha traído acá. Entonces, versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Entonces ellos le explican, Cornelio, un oficial romano, él nos envió. Entonces él dice, ok, quédese conmigo hoy en la noche. Ellos se quedan en la casa y después vuelven a viajar el siguiente día. Como digo, un día y medio para llegar ahí. Ellos llegan donde Cornelio. Llegan ahí, Cornelio no sabe qué es lo que está pasando, entonces empieza a orar a Pedro. Pedro dice, hey, no, yo soy un hombre como ustedes, entonces no tienen que adorarme. Entonces él dice, hey, ¿por qué me han pedido que viniera? Entonces versículo 28 dice así, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relaciona con gentiles. Él está muy consciente de qué es lo que está pasando. O que entre a su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, por eso sin oponerme vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Una vez más, ya Pedro está claro que él debe estar ahí aunque va en contra de todo lo que él conoce. Y está reconociendo que, o haciéndoles a ellos reconocer que esto no es algo normal. Que él entra ahí con ellos, que él coma con ellos, que él comparte con ellos, eso no es normal. Entonces versículo 33, Cornelio
resume todo lo que pasó, vino un ángel, ese mensaje. Entonces, versículo 33, así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Dice, el ángel me dijo eso, ahora todos mis vecinos, toda mi familia, no sé quiénes están, ellos están aquí, estamos listos. Entonces Pedro dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le teman y hacen lo correcto. Aún esta mañana hay algunas personas que están aquí de visita y para tareas de escuela y cosas así. Ellos me vinieron a preguntar, hey, la maestra nos dice, ¿cuántos países están representados aquí en la congregación? Y yo, es mucho más fácil decir cuáles no son representados porque hay tantos diferentes países representados aquí. Creo que 19 de los 21 países que hablan español están aquí. Pero eso no es porque, eso no es por nosotros, eso es por Dios. Él ha traído eso a nuestras vidas y ahora nosotros podemos disfrutar eso. Dios no muestra favoritismo. Y ahora Él dice en el versículo 36, entonces si esto es el mensaje, ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz. ¿Qué es lo opuesto de paz? Enemistad. Pero hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. El Evangelio dice esto: si Él es el Señor de todo, entonces todos pueden verlo como Señor. No es limitado a una nación. Y ahora hay paz, no solamente entre Dios y nosotros, a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz y su muerte y su resurrección, lo que Él logró al romper ese muro que dividía entre Dios y nosotros, pero también rompe el muro que está entre todos nosotros y todas nuestras diferencias y nuestros trasfondos. Y Él dice, y ustedes saben todo lo que pasó en Judea, y Él empieza a hablar de Jesús. Y después en el versículo 39 dice, hey, nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Cristo hizo por toda Judea y Jerusalén. Y entonces Él dice, hay prueba de todo esto. Y dice, en eso ellos mataron a Cristo, lo colgaron a una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y después Él apareció a un montón de diferentes personas. Entonces hay prueba y nosotros somos testigos de lo que Dios hizo a través de Cristo. Pero no solamente hay prueba, también Él nos da una misión. Versículo 42, Él dice, Él nos ordenó que predicáramos en todas partes. Y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó ser, el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. Entonces hay prueba, Jesús es real. Segundo, hay una misión que Él nos da. Y tercero, hay un fundamento. Él dice, de Él dan testimonio de todos los profetas. O sea, el Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo, que Él va a venir y perdonar los pecados. Y nosotros vamos a recibir perdón por los pecados a través de Cristo. Entonces es un mensaje sumamente sencillo. Aquí están los gentiles. Él simplemente dice, Dios ha creado paz a través de Cristo, tenemos prueba, hay una misión y eso está fundamentado sobre las Escrituras. Sencillo, no hay nada más de eso. Y eso es el Evangelio. La pregunta es si nosotros realmente creemos que eso es el Evangelio. Cuando yo digo Evangelio, yo digo buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa que estamos en una posición donde las cosas no son buenas. Y creo que uno de los fallos o los retos que nosotros tenemos en el contexto y el mundo de donde nosotros vivimos es que todo es tan cómodo, que hemos creado una burbuja tan perfecta que nosotros no nos damos cuenta el estado en realmente donde nosotros nos encontramos. No solamente estamos perdidos, espiritualmente nosotros estamos muertos sin Cristo. Toda la buena nueva es que Cristo nos puede hacer vivo. Es sencillo. Y algunos de nosotros como Cornelio tal vez tenemos algún concepto de Dios, pero eso no es lo mismo que poner nuestra fe en Él. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y no, yo sigo a Cristo. Entonces tengamos cuidado de decir, no, yo sigo a Dios y creer que yo estoy bien delante del Señor. A menos que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo para que Él pueda perdonarnos, nosotros no tenemos esperanza delante de Dios. No tenemos paz ante Él y nosotros. Y esa es la gran pregunta para nosotros hoy.
si simplemente estamos viviendo la vida tratando, oh, ok, sí, yo creo en Dios, Él está por ahí, Él solo existe para ayudarme, pero yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Hay que volcar esa idea de decir, no, yo ahora mi vida se enfoca en Él y yo sigo a Él. Entonces en medio de eso, Él presenta el Evangelio y mira lo que pasa. Versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo esas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos el Espíritu descender y que vimos a todos hablar en lenguas? Fue capítulo 2, ¿verdad? Pedro está predicando, viene el Espíritu Santo y demuestra su presencia a través de todas esas personas hablando en idiomas que no deben de conocer, que otras personas de otros lados de ellos lo reconocían. Y entonces lo que vemos aquí es que ahora están viendo, wow, aún a los gentiles están recibiendo exactamente lo mismo que todos los judíos recibimos. Dios está empezando una nueva época donde esos que estaban fuera ahora pueden estar dentro igual como los que pensaban estar dentro. Eso es lo impresionante. Y yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes trasfondos, pero eso no fue algo normal. Si fuera algo normal no hubieran hablado de eso. Entonces algo que es claro, que decir, y eso es Dios obrando de una manera muy específica en un momento muy especial para que todos se dieran cuenta y testificar que Dios está moviendo igual entre los gentiles, igual como Él movía dentro de los judíos. Entonces ellos ven eso y dicen, hey, eso está pasando a ellos igual como nos pasó a nosotros, también deberíamos bautizarlos. Y los bautiza y todos ahora son parte del pueblo de Dios. Muy interesante aquí, Él no impuso manos, Él no hizo nada, simplemente estaba hablando del Evangelio y viene el Espíritu Santo. En algún momento, en ese momento, esos que están escuchando ponen su fe en Cristo y Dios actúa. Todo eso es iniciado, empujado y motivado y actuado por Dios. Entonces, algunas ideas antes de seguir con la siguiente sección. Pero vemos que Dios en toda su plenitud, en la Trinidad, está muy activo en ese pasaje. Dios el Padre, Él está tomando la iniciativa para alcanzar esos gentiles, Cornelio. El mensaje se centra en Jesús. El Espíritu Santo se hace visible. Él confirma lo que está pasando en los corazones de ellos. Dios está trabajando, Dios está obrando. Y una vez más, su misericordia y su gracia es enorme. Esas personas no lo merecían más que cualquier otro. Pero Él había visto, vio que estaban abiertos y Él los alcanza. De nuevo, a veces yo pienso en mi propia vida, pienso en las cosas que yo he hecho antes de conocer a Cristo, en mis fallos después de conocer a Cristo. Y uno solo puede decir, gracias a Dios por su misericordia y su gracia, porque yo no hubiera tenido lo mismo con otras personas. Y empezamos a ver cómo Él obra, aun con personas que no lo merecen. Ninguno de nosotros lo merecemos. Entonces, por un lado, Dios está obrando de una manera de mucha gracia y misericordia. Por otro lado, tenemos a un Pedro que tiene que humillarse delante de Dios y escucharlo, aunque va en contra de todo lo que él había conocido antes. Él tiene que tener esa postura de humildad, de oración, de dependencia, de buscar a Dios y dejar que Dios utilizarlo. Muchas veces nosotros tendemos a formar nuestras opiniones sobre doctrinas o enseñanzas sobre lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Y muchas veces esas doctrinas o enseñanzas vienen más bien de tradición y no tanto de lo que realmente dice las Escrituras. Y yo veo de los dos lados. Yo he estado en diferentes posiciones de diferentes doctrinas en diferentes tiempos de mi vida.
Pero muchas veces uno encuentra en el rango de las posiciones, los dos lados tienden a poner a Dios en una caja. Entonces, por un lado, uno dice, no, Dios no actúa así, las cosas tienen que pasar así, así, y entonces todo eso lo que estoy viendo en esas otras congregaciones, lo que sea, entonces eso no es de Dios. O por otro lado, ellos dicen, no, esas cosas tienen que pasar, y entonces lo que ustedes están experimentando no es de Dios. Pero los dos están equivocados. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y tenemos que esperar que Él puede trabajar y obrar de maneras diferentes. Pero nosotros tenemos que estar muy abiertos a lo que Dios está diciendo en sus escrituras y no solo fijarnos o quedarnos amarrados a una cosa que alguien nos enseñó hace 20 años y eso es. Nosotros tenemos que estar abiertos a eso y Pedro, vemos eso en Pedro, que él puede realmente ser abierto a lo que Dios está haciendo en ese momento, a pesar de que va en contra de siglos de enseñanza. Y vamos a ver ahorita que él va a enfrentar crítica por eso. Tercera idea en cuanto a eso es la verdadera predicación de las buenas nuevas, del evangelio, eso incluye el mensaje de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Si ustedes van a un lugar donde ellos predican todas las semanas y nunca escuchan de Jesús, entonces eso no es una congregación que está basado sobre la verdad de Jesús. Hay que tener mucho cuidado de dónde nosotros estamos recibiendo si eso no parte de la realidad de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Yo quiero que nosotros seamos una congregación completamente enfocada en el evangelio, en lo que Dios ha hecho. Porque si no es demasiado desviarnos en cosas extras. Él es claro, es conciso, es rápido y es directo en lo que Él dice a ellos y el Espíritu obra en ellos. Ninguno de nosotros somos responsables por cómo la gente responde al Evangelio, pero sí somos responsables por testificar del Evangelio. Y sí somos responsables por ser claros en lo que estamos hablando. Y eso significa que tenemos que ser claros en lo que nosotros creemos. Si nosotros no sabemos qué es lo que creemos, yo no puedo explicarles a ustedes. Entonces, hay que conocer qué es lo que dicen las Escrituras y después hay que hablar lo que dicen las Escrituras. El resto, la respuesta de las personas, eso es Dios. Dejamos eso en la mano de Dios. ¿Vamos a enfrentar aceptación? ¿Personas que aceptan el mensaje? Sí. ¿Vamos a aceptar personas que nos rechazan? Sí. Pero eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hablar, estar abierto a donde Dios nos está llevando. Y por último, en cuanto a eso, una vez más, hay una diferencia entre los que están simplemente buscando a Dios y los que han puesto su fe en Cristo, los que han logrado entrar en comunión o paz con Dios. Entonces, el corazón de Cornelio aquí está bien preparado, pero él igual tiene que escuchar las buenas nuevas como para entrar en esa comunión con Dios. Y muchas veces Dios utiliza a nosotros a mover a esas personas en la última parte. Algunos de ustedes saben que tenemos un entrenamiento para el equipo de conexión después de eso. Y una de las cosas que nosotros decimos a ese equipo que está dando bienvenida a las personas que vienen, nunca sabemos el estado en que las personas vengan. Puede ser que hayan pasado una noche horrible, que hayan fallecido alguien en la familia, puede ser que estaban de fiesta toda la noche, puede ser que las mejores cosas de su vida están pasando. Nosotros no sabemos. Pero lo que sí queremos hacer es ser utilizados por Dios cuando entra esa persona, que ellos puedan ver, no, eso es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos utiliza. Nosotros no sabemos qué está pasando en las vidas de las otras personas, pero yo tengo que representar a Cristo en ese momento para que ellos puedan ser expuestos al amor de Dios. Tú no sabes si esa persona que está entrando en esa puerta por la primera vez, su amigo ha estado orando por 10 años para que viniera a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibir con amor y expresarles qué es el amor de Dios. Dios muchas veces nos utiliza sí, Él ha estado trayendo a esa persona, pero Él nos da la oportunidad de empujarles y testificar de la verdad de Cristo. Ahora, para terminar, no voy a hacer todo el capítulo 11, pero sí quiero subrayar algunas cosas.
Entonces Pedro o Cornelio acepta eso, se queda con Cornelio unos días y llegamos al capítulo 11. Uno pensaría, oh, todos están felices, qué bueno que eso pasó, Dios está alcanzando a los gentiles. Vea cómo reaccionan. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes en Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, él tenía que viajar a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Y qué es lo que dijeron? Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Usted, Pedro, hizo lo que no debe de haber hecho. Ellos deben estar excluidos. Y entonces Pedro tiene que defenderse, obviamente. Dice sí. Él habla y dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces pensé que en las palabras del Señor, cuando Él dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, y llegamos al versículo 17, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Él reconoce que Él puede enfrentar la crítica porque Él está siguiendo a Dios. Él no va a estorbar a lo que Dios está haciendo simplemente porque sabe que otras personas lo van a criticar. Él puede declarar limpio lo que no es limpio porque Dios lo ha hecho. Entonces Él entra en esa situación sobre el fundamento de Dios, no sobre el fundamento religioso de lo que los otros piensan de Él. Dios está haciendo algo en el mundo, yo me uno a lo que está haciendo Dios, no lo que los otros piensan. Eso no me importa. Y eso toma valentía. Ir en contra de las normas, aun cuando dirigido por Dios, eso toma valentía. Uno cuando se pone en una posición de liderazgo, rápidamente empieza a ver que las personas normalmente toman una postura de evaluar todo lo que uno está haciendo. Y uno no es exento de eso. Yo estudié en una escuela bíblica cuando tenía como 18, 19 años y obviamente con todo el conocimiento del mundo, yo criticaba constantemente a esa escuela, criticaba a mis maestros, criticaba todo lo que estaban haciendo. Pero ahora, yo estando en una posición de liderazgo y yo recibo la crítica, entonces es como, ok, ahora entiendo qué es lo que yo estaba haciendo. Eso venía de una posición de orgullo en mi corazón, pensando que yo sí siempre tengo la razón y otros no. Y es una de las cosas que constantemente hemos tenido que confrontar o enfrentar en esta congregación de los dos lados. Hemos tenido personas que dicen, ellos no hacen esas cosas en esa iglesia, entonces no tienen el Espíritu Santo. Y otros dicen, no, es que ellos no hacen lo que debe ser más tradicional, entonces Dios tampoco está ahí. Entonces, de ningún lado nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo. Y lo que yo estoy diciendo es que no. Yo simplemente voy a predicar la palabra, nosotros el equipo va a adorar a Dios, vamos a proveer la oportunidad a las personas que ellos pueden perseguir a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, reconociendo que nosotros no somos perfectos. Y obviamente ninguna iglesia va a ser perfecta. Ni ninguna persona, ni pastor, ni líder, lo que sea, va a ser perfecto. Pero vamos a intentar con todo nuestro ser seguir lo que Dios quiere, no importa la crítica que viene desde afuera o aún desde adentro. Y si fallamos, siempre vamos a fallar. Pero nosotros dependemos de lo que Dios está haciendo y podemos enfrentar lo que otros nos están diciendo con eso. Entonces, hay una buena respuesta a eso, versículo 18. Cuando los demás oyeron eso, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Ellos se dan cuenta, Dios está haciendo eso. Eso no fue Pedro. Y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Fue un cambio de perspectiva completa por lo que Dios está haciendo. Los de afuera ahora están dentro. Entonces, para terminar, algunas preguntas que podemos estar pensando. Primero, si hemos puesto nuestra fe en Dios, si queremos realmente seguir a Dios, tal vez la pregunta es esta: ¿podemos estar dispuestos o podemos ser dispuestos a hacer algo no común o incómodo si Dios nos ha dicho para que otros puedan escuchar el Evangelio? ¿Puedo yo ponerme incluso en una posición
que voy a recibir crítica para que yo pueda testificar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. O tal vez por otro lado, hay alguna manera incluso que yo estoy estorbando lo que Dios está haciendo en las vidas de las otras personas alrededor. Una actitud que tengo, una manera que yo estoy viviendo, la manera que yo estoy criando mis hijos o cómo estoy manejando mi negocio, que las otras personas están siendo estorbados en cómo ellos pueden conocer a Cristo. Por otro lado, hay algunos de ustedes que tal vez están en la posición de Cornelio, pero Dios ha obrado de una manera para traerlos aquí hoy y tal vez es la oportunidad para nosotros que estamos aquí ayudarles a entender que Cristo los ama. Cristo ha venido, vivió su vida, murió en su lugar, resucitó probando que Él es Dios y ahora Él está ofreciendo perdón a través de ese derrame de sangre que Él hizo para ustedes. Y tal vez ustedes tienen que tomar ese paso y poner su fe en Cristo y dejar que el Espíritu venga a morar en ti. Y tú puedes hacer eso por lo que Dios ha hecho. Todos nosotros antes estábamos fuera y ahora estamos dentro. Es una realidad que tal vez no vamos a entender hasta que estemos con Cristo, pero es una oferta para cada uno de nosotros que nosotros podemos experimentar. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad aún de aceptar esa verdad. La pregunta creo que o el reto que tenemos es si vamos a aceptar esa verdad. Si aceptamos la realidad de lo que tú lograste, si aceptamos la realidad de paz contigo. Yo sé que ahorita en muchas de nuestras vidas no tenemos mucha paz y nosotros seguimos buscando según nuestros propios recursos, nuestra propia fuerza, seguimos buscando paz, pero eso solo lo encontramos en ti. Entonces, para mis hermanos y hermanas que han puesto su fe ya en ti, que ellos puedan volver a esa realidad, que tú lograste derrumbar el muro que nos dividía y ahora somos parte de tu pueblo, somos parte de lo que tú estás construyendo en este mundo. Y para los que no han puesto su fe en ti, Señor, yo pido que ellos puedan buscar esa paz en el único lugar donde realmente hay paz, que fue logrado por aún la violencia y la muerte que vimos en la cruz. Algo que nosotros merecimos, pero tú lo tomaste sobre ti. Entonces, Señor, yo pido que las personas que están escuchando esto hoy pueden aceptar y poner su fe en ti. Es en tu nombre que oramos. Amén.